Yo soy Francisco José Gómez Velázquez, soy arquitecto y soy el propietario y director, lab manager del Laboratorio de Artesanía Digital. La idea original era hacer un pequeño taller de maqueta complementario al estudio de arquitectura. Nos decidimos a hacer que creciese el taller de maqueta, un pequeño taller de maqueta anexo al estudio de arquitectura, hacia algo más, convertirse en Fab Lab y ahora ser un taller de fabricación en progresión. Era sobre todo la oportunidad que ofrecía colaborar profesionalmente con otros arquitectos, con otros diseñadores o con artistas o con profesionales de cualquier disciplina. Digamos que el desarrollo de nuestro trabajo tiene una componente introvertida importante. Somos buenos, intentamos ser buenos y mejorar en lo que hacemos y desarrollamos en el taller, pero no somos tan buenos llegando a la gente. Ahí es donde Fabering juega un papel importante. Desde el primer momento que me contaron el proyecto sentí la necesidad de estar vinculado a él y desde entonces pues, intentamos tanto aportar productos propios como llegar a otros fabricantes para que conozcan el Laboratorio de Artesanía Digital y así poder desarrollar su trabajo. Cuando se hace algo con las manos intervienen procesos muy intuitivos, ¿no? Emocionales, que acaban haciendo que el resultado sea de una manera o sea de otra. No hay dos piezas iguales. Nosotros con las nuevas tecnologías intentamos establecer un paralelismo entre esa artesanía tradicional y la nueva artesanía, ¿no?